tendré el placer de informarte, con la ayuda de tu amigo imaginario, sobre los eventos importantes que te hicieron llorar, reír, enojarte, sentirte feliz y que te ayudaron a crecer cada día más. ¿Es que no tienes amigo imaginario? Seguro que sí. Y a lo mejor no te has atrevido a conocerlo. Tal vez soy yo. ¿Qué haces tú aquí? Te dije que me esperaras en la realidad. Es que afuera es muy aburrido. Yo prefiero estar aquí en la imaginación de los niños, porque puedo hacer lo que yo quiera. Puedo ser grandote. No, espera, no cabemos aquí. Puedo ser más pequeñita. ¿Dónde estás? ¿A dónde te Aquí fuiste? no me encuentras. Estoy atrás de la oreja del espíritu. ¡Me asustaste! Me encanta la imaginación. Ella es Patita, la ardilla que se cree perrita. Ella vive. Sí, yo vivo en el árbol de la escuela junto a mis papás y hoy nos vamos a divertir mucho, amiguitos, en el noticiero. Ahora vamos con nuestras secciones. El Nacional. La búsqueda del juguete perdido continúa en la casa de Imelda. En Economía. Vale, la amiga imaginaria de Patricio nos cuenta cómo hoy fue a comprar un chocolate. Pato tenía 5 pesos, pero el chocolate costaba 10. Y el señor Juan dijo que no le alcanzaba. ¿Conspiración? Si Patricio tenía 5, ¿cuánto le faltó para llegar a 10? Vamos a resolverlo. Cultura. Anita está experimentando nuevos olores. Cree que su abuela huele a naranjas. ¿A qué huele tu papá, tu mamá o tu abuelo? Mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp y cuéntanos. Deporte. Hoy finalmente quedaron armados las alineaciones para el partido de fútbol del recreo. Todos los amigos imaginarios estuvimos ahí para presenciar el intenso partido. El partido de hoy quedó... Yo sé. 1002 contra 4, favor los otros. Oh, qué triste. Bueno, entérate de los detalles en nuestra sección de deportes. Y en nuestra exclusiva de hoy... ¿Qué hay en nuestra exclusiva de hoy, Patita? Conflicto, drama, emoción y felicidad se vivió hoy en nuestro jardín de niños. Todo empezó porque Rubén y Christopher amenazaron con quitarnos los juguetes si íbamos al baño. Y no íbamos a dejar que eso sucediera. Así que tristemente eso acabó mal porque nos hicimos pipí en los pantalones. Oh, qué triste. Pues a continuación viene esto en nuestro radioteatro. Y al finalizar la entrevista con nuestro invitado, el doctor Manuel López Sainz, que nos va a hablar de bullying. Así que quédese en el noticiero de la imaginación. Y recuerde, si no hay dulces, no es noticia. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a este ciberterritorio educativo, un espacio por la exploración de alternativas, de experiencias alternativas para la transformación de la educación. Me acompaña como todos los lunes mi amigo, el maestro Ángel Ortiz Tobar. Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Ahora no estoy disfrutando la eterna primavera de Cuernavaca. Estamos disfrutando una ardiente primavera, un ardiente verano adelantado. No sé qué pasa con el tiempo, pero bueno, de cualquier manera es muy bueno el clima de Cuernavaca. Sin duda alguna, pues como siempre, despertando envidias, amigo Ángel, con ese clima tan maravilloso de la llamada ciudad de la eterna primavera en la hermana República de Morelos. Pues muchas gracias por la información climatológica y qué bueno que te encuentres bien, amigo Ángel. Vamos, como de costumbre, a presentar nuestra primera sección del programa el día de hoy, que es la efeméride. Y deben saber ustedes, amigas, amigos, amigo Ángel también, que un día como hoy, 8 de febrero, pero del año 1828, nace el extraordinario escritor Julio Verne, quien fue el autor, entre otras obras, de El maravilloso viaje al centro de la Tierra y también la extraordinaria novela, el extraordinario cuento 20,000 leguas de viaje submarino, entre otras maravillosas obras
de la literatura y de la fantasía. ¿Qué te parece esta efeméride, amigo Ángel? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues a propósito del contenido del programa del día de hoy, que tiene que ver con la radio educativa para niños, pues como anillo al dedo, ¿sí? Como anillo al dedo, la vida, la obra, a través de la efeméride de don Julio Verne, un notable francés que se adelantó a su tiempo. Muchísimo. Pero mucho, mucho. Y realmente él no se reconocía como un autor de ciencia ficción, sino él se reconocía como un investigador de la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Es verdaderamente formativa la vida y la obra de Julio Verne. Me parece que los formadores de docentes, los docentes en formación y todas las personas interesadas en el mundo de la educación, debemos de conocer la vida y la obra de Julio Verne. Es muy, muy importante. En su juventud, a pesar de ser un joven conservador, por sus raíces familiares, ¿sí? Hijo de un abogado conservador, de una situación económica favorable, su pensamiento político, ideológico, era de un conservador, pero como joven, un soñador, que consideró que la ciencia y la tecnología, puesta al servicio de la humanidad, podría ser una palanca para el desarrollo, no de unos cuantos, sino de toda la humanidad. Incluso pues llegó a tener contactos con asociaciones que nada tenían que ver con su clase social, ¿no? Con asociaciones de socialistas, de anarquistas, y de ahí le nació la idea de que la ciencia y la tecnología podían ser un motor formidable para el desarrollo de la humanidad, no solamente para el desarrollo humano de unos cuantos, sino el desarrollo. Pues sin duda alguna un personaje totalmente revolucionario y adelantado a su época, como bien lo apuntas, amigo Ángel, ¿no es así? Así es, incluso hasta nuestro gran exponente del cine cómico, don Mario Moreno Cantinflas, pues filmó una película, estuvo como picaporte en una de sus películas, compartiendo con grandes estrellas de la cinematografía norteamericana y mundial. Y La Vuelta al Mundo en 80 días, una obra maestra de Julio Verne, pues fue llevada al cine, ha sido llevada al cine por diferentes cineastas, por diferentes directores y en diferentes épocas. Y en México pues tuvimos la suerte, allá por los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, de que Mario Moreno Cantinflas protagonizara un papel muy importante, muy interesante de esa obra de Julio Verne. Entonces, sin duda alguna, un extraordinario personaje, una historia de vida también maravillosa, muy interesante y desde luego obras que ninguno nos podemos perder en cualquier etapa de vida en la que nos encontremos, ya sea en la infancia, como adolescentes, como jóvenes adultos mayores, como profesionales de la educación o simple y sencillamente como apasionados
de la literatura universal. Pues muchas gracias por tus comentarios, como siempre, por demás interesantes, amigo Ángel, y aprovechamos también para saludar a quienes nos acompañan desde el principio, nuestra amiga Ángeles Dávalos, Patricia Sáenz, Itzel Bazán, Alicia González, Fer Castillo. Muy buenas noches a todas y todos por acompañarnos. Gracias, como siempre, por regalarnos el amable favor de su presencia. Y sin más preámbulo, vamos ahora a nuestra segunda sección del programa, Miradas Educativas Alternativas. Hoy continuaremos, amigas y amigos, con el contenido que por supuesto es de la mayor relevancia y con dos invitados muy especiales que nos seguirán hablando sobre la propuesta de radio para niños titulada El Emoticiero de la Imaginación. Así que quédense con nosotros y compartan en el chat sus experiencias y preguntas al respecto. ¿Qué programas de radio infantil escuchaban ustedes? ¿Qué contenidos de radio para niños conocen y nos recomiendan en la actualidad? ¿Qué utilidad puede tener el radio en la educación infantil? Por favor, regálenos sus comentarios, sus preguntas en el chat para que podamos también retomarlas con nuestros invitados del día de hoy. Y a propósito de nuestros invitados, Ángel, ¿por qué no nos presentas a nuestros invitados del día de hoy? ¿De quién se trata? Uno de nuestros invitados es el doctor Francisco Arellano Rabiela, que es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional para Docentes de Jardines de Niños. Tiene estudios de licenciatura en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de maestría en Economía en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene también una maestría en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Innovación y Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey, conocido popularmente como el TEC de Monterrey. Ha trabajado como funcionario en la Secretaría de Educación Pública, Así es, en el TEC de Monterrey, y su trabajo docente, compartiendo sus vastos conocimientos, pues no solamente han sido en la Escuela Nacional para Docentes de Jardines de Niños, sino también en el mismo TEC de Monterrey y en otras instituciones de educación superior. Ha compartido su vasta cultura, sus vastos conocimientos y ha ganado inclusive premios por su eminente e importante labor educativa. Bienvenido, doctor Arellano. Muchas gracias, doctor Arellano. Bienvenido, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, muchas gracias por esta presentación. Me encuentro excelentemente bien y agradezco mucho la invitación a este programa. Gracias. Gracias, bienvenido. ¿Quién es nuestro otro invitado, Ángel, del día de hoy? Es Eduardo Torres García, docente de inglés en la Escuela Nacional para Docentes de Jardines de Niños. A los 17 años emigró, se convirtió en un emigrante mexicano que cruzó la frontera de los Estados Unidos para estar 5 años en un pueblo, en un lugar muy interesante de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos 5 años en los que se apropió plenamente del idioma inglés, pues de alguna manera han marcado su vida profesional, porque a pesar de que se dedica a diferentes ocupaciones, actualmente su principal trabajo, su principal labor es como docente de inglés, con una visión globalizadora, con una visión
universal acerca de la importancia del inglés como segunda o tercera o cuarta lengua, cuarto idioma, tercer idioma, segundo idioma, pero muy, muy importante para la formación de docentes y para apropiarse de conocimientos y de experiencias que sin el dominio del idioma inglés sería realmente muy difícil apropiarse de la cultura mundial, apropiarse de la cultura universal. Él está convencido de que el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la escuela normal donde trabaja y en las escuelas normales de todo el país son de fundamental importancia para una verdadera formación docente, no solamente para la información, sino para la formación profesional. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, maestro Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Tu micrófono, Eduardo. El micrófono. El micrófono. Micrófono, Eduardo. Digo que muchas gracias, que casi no me creo esta presentación. Ay, qué chistoso. Les agradezco mucho, mucho que me hayan invitado, de veras. Espero pasar un buen rato aquí con ustedes. Gracias. Claro que sí, al contrario, gracias a ustedes dos y aprovechamos para leer algunos de los comentarios en el chat. Ángeles Dávalos nos dice, a mí nunca me tocó programa de radio infantil. Patricia Sáenz nos dice, obras maravillosas que fueron el deleite de nuestra generación cuando fuimos niños, el caso de las obras de Julio Verne. Alicia González nos dice, yo escuchaba Radio Educación, mi papá escuchaba esa bonita estación. Y Patricia Sáenz también nos dice, qué lujo de invitados, estamos de manteles largos, saludos a los dos invitados. Pues aquí algunos de los comentarios. Alicia González también nos dice, wow, excelentes invitados. Pues sean bienvenidos, bienvenidas a este programa, bienvenidos a nuestros invitados también. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar precisamente a comentar con nuestros invitados el día de hoy sobre su participación en este proyecto de cápsulas de radio para niños, titulado El Noticiero de la Imaginación. Por un lado, preguntarle al doctor Francisco Arellano, platíquenos acerca de esta propuesta de radio infantil. ¿Cómo surge esta propuesta? Es muy interesante la pregunta porque, curiosamente, había salido una convocatoria para el concurso de materiales educativos para la primera infancia de la Ciudad de México, y esta convocatoria tenía varias categorías. A nosotros se nos presentó esta convocatoria para invitarnos, como estamos en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, se nos hizo la invitación para participar en la categoría de juguete infantil y de juguete infantil para preescolar. Entonces, pues varios compañeros y compañeras de la escuela estuvieron inicialmente interesados en esa parte, pero a la hora de leer la convocatoria, una de las cosas que me llamó la atención es que pues, había varias categorías, ¿no? Una era la de radio, y surgió también, fue cuestión luego del destino, surgió una idea por medio del trayecto de TICS de la escuela de hacer como una especie de espacio para hacer algo de radio en la escuela. Me encontré a una de las maestras que en aquel entonces estaba ahí al frente del proyecto y me comentó ello, y le digo, ¿y por qué no hacemos un equipo y entramos a la categoría de radio en el concurso? Y a partir de ahí ya se invitó a la gente del trayecto de TICS, a varios compañeros, y al final quedamos los que estábamos interesados, porque el trayecto de TIC también tenía contemplado la parte de inglés. O sea, Eduardo también vino aquí interesado porque él estaba en la parte de inglés, y a partir de ahí nace esta idea. Entonces, una de las cuestiones más interesantes era, bueno, vamos a entrar, vamos a ver la convocatoria,
¿Y sobre qué vamos a hablar? O sea, porque el proyecto nos estaba pidiendo un proyecto creativo, tenía que ser creativo, un proyecto original, un proyecto innovador, pero además de eso, un proyecto que favorezca los logros académicos de niños de nivel inicial o nivel preescolar. Entonces la segunda parte era hacia dónde nos vamos, a inicial o a preescolar, o nos vamos a todo el rango de edad. Y por último, también nos teníamos que enfocar en lo que nos estaba planteando el cuidado cariñoso y sensible, que en aquel entonces está, bueno, que todavía está fomentando la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Así Dejo es. ahí para dejarle hablar a Eduardo, si no luego me va a decir que ahora yo soy el que acaparo la Muy palabra. bien, pues ahí está esta idea, cómo se fue gestando, cómo se fue configurando, quiénes fueron los primeros actores en participar. Y bueno, profesor Eduardo, tú fuiste parte del equipo de escritores de estas cápsulas de radio. Platícanos cómo fue tu experiencia de creativo y en compañía de otros talentosos escritores que participaron en la elaboración de las historias. Sí, esto fue una cosa un poco como un sueño para mí de alguna forma. Yo crecí escuchando la radio toda mi vida. Siempre tuve un radio AM a la mano, digamos. Y digamos, más recientemente, recuerdo una persona que se llamó Emilio Evergenji, que tenía un programa de radio en Radio Educación y era una cosa, era maravilloso levantarse con él. Pero bueno, ahora yo ya estando como profesor en la Nacional para Educadoras, yo pues vi una gran oportunidad aquí de participar haciendo pues algún tipo de contenido, ¿no? Llegamos al acuerdo de que fuera sobre las emociones, que fuera un noticiero de emociones y que fuera algo que pues que incitar a los niños a utilizar su imaginación. De hecho, el personaje principal tiene la forma que el niño quiere que tenga. Y eso es una cosa maravillosa. O sea, no hay correcto o incorrecto, ¿no? Tiene la forma que quiera. Escribir los guiones fue una cosa bien interesante porque yo nunca he escrito nada y menos nada cosas libres, ¿no? Más que nada cosas técnicas para presentar en algún congreso o algo, pero esto era una cosa absolutamente libre. Y digamos, la gran fortuna de tener a Diego en el equipo, que es un gran director de talento, yo diría, ¿no? Juntó talento para escribir, nos animó a los que nos acercamos a esa área y nos dio guías para que todo fuera, o sea, aunque cada escritor escribió dos guiones diferentes, ¿no? Éramos 5 escritores. Cuando uno escucha todas las cápsulas, pareciera que fuera una sola persona quien las escribió todas, ¿no? Porque los personajes sostienen su personalidad, sus tendencias, sus sueños, sus ideas. Entonces resulta muy, muy interesante. Para mí resultó muy interesante estar en la parte de atrás escribiendo esto y luego ver que vengan a la vida, escuchar las voces y todo. Claro. Es muy, muy bonito eso. Sin duda alguna, pues ya tendremos oportunidad de escuchar las cápsulas, pero también en un segundo momento de la entrevista que nos pudieses platicar de qué van los dos programas que tú escribiste directamente y un poco de los personajes, de la atmósfera, de la historia. Doctor Francisco Arellano, ¿cuál fue el principal desafío que tuvo que enfrentar este equipo de trabajo? Y particularmente en su experiencia, ¿cuál fue el principal reto que enfrentó en su participación en este proyecto? Yo creo que uno de los grandes, no creo que haya un solo desafío, creo que fueron varios, pero yo creo que uno de los más importantes fue primero que el equipo era multidisciplinario. O sea, teníamos por un lado una persona, Diego,
experto en la parte de medios, con un doctorado y con manejo en producción de programas de radio. De hecho, él fue una mano muy importante para poder sacar a lo largo este proyecto. Pero también Diego necesitaba en un momento dado de la parte académica del proyecto. El proyecto tenía que tener un sustento académico y ver primero cómo delimitamos el problema, ¿no? Queremos atacar un problema para favorecer los aprendizajes y las áreas cognitivas, psicomotriz, lingüística y todo esto en los niños. Teníamos en un momento dado que definir alguna problemática, y además una problemática que pudiera impactar en la radio, porque la radio, a diferencia de otros medios, pues aquí la escucha, el oído es lo que en un momento dado hace que el lector se enamore del programa, o se enamore de los contenidos, o se enamore de lo que está ahí, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos que teníamos era la definición sobre qué problemática hablar, y creo que aquí una de las cuestiones fue aprovechar las ventajas competitivas que teníamos cada uno de nosotros para que cada quien en sus diferentes partes del proyecto pudiera abonar algo. O sea, al final de cuentas quedamos que un problema que se veía a diario en las escuelas, no nada más en preescolar, sino a todos los niveles, era la violencia escolar, que se vivía dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y en esa parte de ahí, cómo se manejaban las emociones y las emociones primarias. Entonces, esta parte de aquí nos apasionó para ir documentando todo esto, y frente a este desafío, pues hubo otro paralelo, que fue toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? La pandemia, la cuestión de la producción que se tuvo que hacer luego ya, es decir, a distancia, ¿no? Esta parte de aquí del confinamiento que no nos hizo poder estar como la cápsula inicial que escucharon. Esa cápsula sí se hizo en un estudio, estaban ahí los actores, de hecho nosotros estuvimos ahí presentes viendo la producción, que es muy interesante cómo se produce este tipo de cápsulas. Y además también uno de los grandes desafíos que tuvimos era cuál era la estructura que le íbamos a dar a estas cápsulas. Aquí afortunadamente la asesoría de Diego también nos ayudó a poder sacar este desafío diciendo, bueno, podemos sacar un esquema donde las cápsulas primero hablen acerca de algo macro, de noticias, pero no noticias como nosotros las escuchamos, sino noticias de los niños. O sea, ¿qué le está pasando al niño? Si es una noticia nacional, ¿qué le pasa en su contexto, no? Si el perrito de Juan se murió, o qué fue lo que pasó en las noticias nacionales. En deportes no es el América contra el Guadalajara, estamos hablando del equipo rojo contra el equipo azul, y que pierde el equipo rojo porque Juanito no desayunó, por ejemplo, ¿no? O la parte también de los deportes, ¿no? O sea, digo, la parte del clima, ¿no? El clima no les interesa que si en Acapulco están a 30 grados, sino les interesa saber si hace frío o hace calor, o sea, algo muy, muy adecuado al contexto del niño, para que el niño y también la docente, la docente de preescolar, o quien quiere utilizar este tipo de materiales educativos, pueda ser el facilitador para que a final de cuentas el niño comprenda mejor cada una de estas cápsulas y la pueda discutir y la pueda ver. O sea, son algunas de las cosas. Creo que hay más desafíos, pero el tiempo luego nos come un poco. Excelente, pues aquí a propósito de las preguntas que hicimos en el chat, Patricia Sáenz nos dice, yo escuchaba de niña al grillito cantor, y Ángeles Dávalos nos dice, yo me anexé voluntariamente al equipo de las cápsulas, gracias por recibirme de manera tan cálida. Pues sí, desde luego que la recibimos, y por supuesto que necesitábamos también a una profesional de la educación preescolar que precisamente nos diera este timing didáctico, pedagógico y de las cuestiones de carácter socioemocional para hacer este aterrizaje que precisamente comenta el doctor Francisco Arellano. Sin duda, una experiencia extraordinaria. Y, profesor Eduardo, ¿por qué no nos comentas ahora sí de qué van las historias de los programas que tú escribiste, los personajes? ¿Qué fue lo que ocurrió con este laboratorio de radio en el que tú participaste a través de la escritura? Sí, gracias. Fue muy interesante porque tuvimos juntas previas, digamos, para decidir
ya habiendo establecido con el equipo, digamos, académico, los temas de manera general y a lo mejor dar alguna línea, ya en el equipo creativo tuvimos juntas para delinear algunas ideas y entonces ya darle un poco más de forma a los contenidos, ¿no? A mí me tocó hacer uno que es hablamos del asco, y para ese capítulo, Shizuki, que toma la forma que el niño escoja, el niño que está pensando o que lo tiene en la imaginación, en este caso se convirtió en Fuchizuki. Y bueno, la idea era tener nombres y cosas que a los niños también les causaran gracia, que fuera divertido, ¿no? Y un poco la idea es que, por ejemplo, este tema es un tema, pues nadie quiere realmente hablar de que siente asco, de que le pasan cosas, ¿no? O sea, yo ahorita lo estoy pensando si digo la palabra o no la digo, ¿no? Pero en el programa se habla de esas cosas, es un detonador de diálogo en donde los niños escuchan la palabra y la pueden preguntar y se puede hablar de eso. Esa es la idea, que se detone el diálogo, ¿no? El tema, es un tema de que hay asco y hay un poquito de miedo también, ¿no? Entonces, bueno, una manera de resolver los miedos es hablando de ellos y poniéndolos en la mesa, poniéndoles nombre, reconociéndolos y entonces resolviéndolos, ¿no? A mí me gustó haber hecho ese capítulo en particular porque precisamente son esas cosas que uno no quisiera hablar, ¿no? Uno quisiera guardarlas bajo el tapete, pero se tienen que hablar y es una manera también de fortalecer este desarrollo emocional pues que todos necesitamos, ¿verdad? Para funcionar mejor pues en el mundo, ¿no? El otro tema fue el tema de la sorpresa, que hay sorpresas buenas y sorpresas malas, y a Patita le sucede que es su cumpleaños, pero también le va a suceder, no sé si la cosa es espolear aquí o no, pero no voy a decir, hay una sorpresa mala a la que se tiene que enfrentar, pero tiene a sus amigos, tiene a los niños que la acompañan, los niños del jardín donde está el árbol en el que vive, y pues cómo vivir la sorpresa, porque además ella no sabe, como ella es un animalito, no sabe si puede sentir sorpresa y se le explica, y entonces es una manera también de entenderlo, de tratar de entender el sentimiento esperamos que sea desde los ojos de los niños, ¿no? Sobre todo esta parte, que el niño se sienta pues con la seguridad de que, bueno, pues si lo dijeron en el radio, si lo dijeron aquí, lo voy a preguntar, ¿de qué se trata esto, no? Y entonces que se abra el diálogo. Tal vez eso es el valor que yo espero, el valor más grande que tenga los programas, las cápsulas, ¿no? O sea, es abrir el diálogo a temas que normalmente no hablamos, ¿no? Pues eso era Hubo un capítulo que me gustó mucho que no lo escribí yo, pero puedo comentar un poquito rápido, robándole tiempo al doctor Arellano, que es el de la muerte, pero hablando de la muerte de una manera agradable, jocosa, de una manera de alegría, ¿no? Donde la muerte de un ser querido, se puede ver como recordar a ese ser querido como un detonador de alegría, ¿no? En la vida de uno, ¿no? Tal vez, de alguna manera, quien escribió eso se adelantó, porque esa fue una idea de un compañero de ahí, creativo de los que atrajo Diego. Él se adelantó pensando en, bueno, no quiero ver la muerte como algo triste, sino quiero ver la muerte como algo que me haga sentir feliz, ¿no? Y entonces le volteó la tortilla literalmente al tema, pero está esta misma cosa de hablar, de plantear una situación, y además las situaciones parecen muy, muy comunes, o sea,
son compartibles, los niños pueden sentirse que son propias, ¿no? Tal vez algunas veces son muy parecidas a las propias, entonces bueno, eso es lo que hemos intentado de hacer con este trabajo. Sin duda, toda una experiencia extraordinaria. Aprovechamos para recordar a nuestras amigas, a nuestros amigos, que nos dejen sus comentarios en el chat, qué programas de radio escuchaban cuando eran niñas, cuando eran niños, qué programas o contenidos infantiles radiofónicos nos proponen actualmente, incluso también espacios en internet, los llamados podcasts, y desde luego, cuál es, desde su punto de vista, el potencial educativo de este tipo de contenidos en la primera infancia. Desde luego, preguntas, comentarios hacia nuestros invitados. Invitamos a participar en el chat. Y bueno, querríamos preguntarle a nuestro amigo el doctor Francisco Arellano sobre su programa. ¿Cuál es, de todas las cápsulas que se realizaron, fueron 10 cápsulas en total, cuál es su favorita y por qué? Uy, está muy difícil la pregunta porque nosotros, como parte de este proyecto, yo creo que nos quedamos enamorados de todas las cápsulas. O sea, escuchamos una y decimos fantástica, y luego escuchamos la otra también y así. Entonces, es muy difícil ser un poco objetivo porque es como si fueran 10 hijos, ¿no? Y si me preguntas, ¿cuál es tu hijo favorito? Pues no vas a poder decir, pero si me preguntas, ¿con cuál me identifico más? A lo mejor porque eso lo viví en algún momento de mi vida, es la cápsula que tiene que ver con la tristeza. O sea, wow. esta parte de la tristeza, o sea, me sentí identificado y también me puse en el papel de los niños de preescolar, cómo vivía Dieguito, el hecho de que Pulgoso se había perdido, cómo estaba triste al lado en un árbol y cómo Patita, que era la ardillita que se cree perrito, y Suzuki en un momento dado quieren entrar a la imaginación de Diego para ver por qué se sentía triste. Entonces, toda esa parte de ahí de cómo es la entrada de esta cápsula con la parte nacional que expliqué hace un momento de noticias y deportes y clima, pero todo hecho desde el punto de vista del niño, y luego entrar ya de hecho a la parte de la emoción, que es la tristeza, y ver cómo se trata, pero además donde se involucran a niños de preescolar, donde se hacen entrevistas diciéndoles, ¿para ti qué es la tristeza? Entonces ahí los propios niños de preescolar también son protagonistas de esta historia, diciendo en sus propias palabras qué es el sentirse triste, y luego yendo de la mano de un narrador que nos va diciendo qué está pasando con Suzuki, con Patita, con Dieguito y todo eso, el manejo de la tristeza, para luego llegar ya a la opinión de los expertos. Así es como está la estructura de cada una de las cápsulas, ¿no? La parte de noticias, la parte del platicar y narrar la emoción, vivirla, y la otra es qué podemos hacer en un momento dado cuando nos sentimos, en este caso, triste. ¿Cómo podemos hacer para poder manejar la tristeza y a la vez sentirnos más fuertes? Porque es inevitable sentirnos en un momento dado tristes o enojados o alguna parte. Sería muy bueno estar siempre alegres, pero no siempre vamos a estar alegres. Entonces, esa es con la que más me identifico, pero la pregunta, ¿cuál me gustó más? Todas. O sea, es la pregunta y la analogía la hago es como si todos fueran tus hijos y no puedes tener la predilección por una en lugar del otro. Pero sí me siento identificado con esa cápsula. Excelente, pues aquí tienen una maravillosa recomendación por parte de uno de los productores de esta iniciativa, y por acá nos comenta Ángeles Dávalos, sí, todas están padrísimas, se las recomendamos a todos. Pues también agradecemos nuevamente a nuestra amiga Ángeles Dávalos, que formó parte de este equipo de creativos involucrados en el proyecto. Amigo Ángel, ¿por qué no nos platicas? Tú hiciste un ejercicio muy interesante de sondeo en redes sociales con el estreno de la primera cápsula, la cápsula de la alegría, la semana pasada. ¿Por qué no le platicas a nuestros invitados, a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, cómo le fue en este primer sondeo a la cápsula número 1 de la alegría, con Patita, esta ardillita que se cree perrita, y su amigo imaginario Suzuki? La respuesta
a una pregunta muy simple de cuánto les había gustado esta primera cápsula, ¿sí? Mucho, poco o nada, ¿y por qué? Pues recibió respuestas muy, muy favorables, lo cual comprueba que la radio sigue vigente, sigue viva, y que programas como estos realmente son de importancia para las personas que escuchan este tipo de radiodifusión a través de estas cápsulas. Pues yo creo que la mejor respuesta al respecto es la de mi nieta, Dana Isha, que ya se volvió fan de la primera cápsula, la quiere estar escuchando constantemente y la quiere compartir con sus seres más queridos. Le pide a su mamá que la sintonice, la comparte con su papá y la comparte con otras personas que para ella son seres muy, muy queridos. Entonces esto quiere decir que estas cápsulas pues están vigentes, son recientes, pero de cualquier manera hay que sacarles el máximo provecho, difundiéndolas a su máxima expresión, porque están resultando verdaderamente educativas. Sin duda alguna, bueno, pues qué extraordinario comentario, porque además es un representante, una digna representante del público objetivo de estos contenidos. Un saludo a nuestra amiguita Dana y le dedicamos particularmente a ella, la nieta de nuestro querido amigo Ángel, el estreno de la segunda cápsula del Emoticiero de la Imaginación el día de hoy, que vamos a presentar precisamente sobre una de nuestras emociones favoritas, que es la alegría. Así que ahí está el agradecimiento y la dedicatoria. Los comentarios que me hiciste llegar, Ángel, fueron muy diversos. Gente del interior de la República, de la Ciudad de México, incluso de Sudamérica, algunos colegas, amigos de Chile, si no mal recuerdo. Así que la cápsula tuvo un viaje interesante por la región de Latinoamérica y, como nos comentas, pues una muy buena recepción, por lo menos en esta primera gira virtual. Pues bueno, amigas, amigos, vamos a recordarles la participación en el chat. Desde luego es importante que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y para cerrar la entrevista le queremos preguntar a nuestros dos invitados. Este contenido tiene desde luego un público muy específico al que está dirigido, un nivel educativo. Es un contenido orientado principalmente a la educación de carácter socioemocional. Pero, ¿cuál sería el alcance, el potencial educativo de esta propuesta de contenido radial hacia otros públicos, hacia otros contextos educativos, hacia otros procesos formativos? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, profesor Eduardo, doctor Arellano, cuál sería el potencial educativo de este experimento? Sin duda, yo creo que es enorme, porque ahorita nos centramos en la parte de preescolar, pero tomando en cuenta el problema eje que habíamos partido, que es la cuestión de la violencia escolar que se está viviendo en todos los niveles educativos, ¿sí? Y a partir de ahí lo que nosotros quisimos es ver cómo manejar las emociones primarias en un momento dado para tratar de ser más empáticos, más tolerantes, más resilientes ante toda esta cuestión de la violencia, y el manejo de cada una de estas diferentes nos llevan a que este material, a pesar de que está dirigido a niños y el contenido es para niños, también se puede escuchar con otros ámbitos. Niños de primaria, niños de secundaria pueden escucharlo, inclusive docentes de diferentes niveles educativos pueden también escuchar y utilizar esto como parte de su material, porque las cápsulas están desarrolladas en entornos naturales, es la casa, la escuela, son hechos cotidianos, hechos que le suceden a cualquier gente, y además es aprovechar la radio, ¿no? Aprovechar la radio para poder abordar las emociones, que es nuestro tema, para que todos los escuchas puedan experimentar en un momento dado un ambiente de aprendizaje facilitador, amable, divertido y también imaginativo con estos personajes que tenemos.
Entonces el alcance es muy amplio. Sin duda alguna, ¿qué nos puedes comentar al respecto, profesor Eduardo? Absolutamente de acuerdo. O sea, yo encuentro que digamos, la educación, la nueva escuela mexicana está apuntando hacia una escuela más humanista, digamos, en donde la parte emocional, el desarrollo emocional pues de todos los involucrados en la educación, los niños y los maestros y las familias, pues tienen aquí un recurso por donde pueden empezar, digamos, pues a reconocer sus emociones, a trabajarlas juntos, a escucharse entre sí. Este tiempo de pandemia nos da oportunidad para, digamos, dar una revisión a nuestras relaciones interpersonales primarias, la familia, ¿no? Con la mamá, el papá, los abuelos, los hermanos, etcétera, ¿no? Y yo creo que el emoción de la imaginación permite, pues, como yo decía, detonar un diálogo entre las familias y luego eso compartirlo, ¿verdad? Como la nieta del profesor Ortiz, ¿no? O sea, una vez que entiendo cómo me siento, qué me está pasando, pues puedo compartirlo a amigos, a conocidos, ¿no? A gente que puedo ver que está en una situación triste o difícil. Si yo estoy desarrollándome, yo puedo compartir eso, ¿no? O sea, ha sido un tiempo en donde las redes se han llenado de guías para ser feliz, para tener paciencia, etcétera, ¿no? Para mí se reduce a escuchar al otro, atender al otro. Aquí están escuchando a gente y, bueno, están escuchando historias creadas por personas que saben cómo mejorar estas situaciones, saben que no es malo sentirse triste, que no es malo sentirse enojado, que no es malo sentir asco, ¿no? O sea, que son cosas que nos pasan a todos y cómo los personajes resuelven es una manera como tal vez lo podríamos resolver nosotros, ¿no? Y da pie para que experimentemos eso entre todos, ¿no? Sin duda, es todo un cúmulo de experiencias y de ofertas o posibilidades de reflexión a partir de un espectro tan importante como es la afectividad en el desarrollo humano y desde luego pues la posibilidad de acompañar el desarrollo de la educación socioemocional como una forma precisamente para brindar a los individuos alternativas, herramientas para salir adelante en las diferentes situaciones que confrontamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Por aquí, Patricia Sainz nos comenta al respecto de la cápsula sobre la muerte que nos señalaba el profesor Eduardo. Nuestras tradiciones del Día de Muertos son un buen pretexto para hablar de la muerte, recordando a nuestros seres queridos en situaciones y momentos alegres, ¿no? Que esta es una visión que nuestras culturas originarias tienen sobre el fenómeno de la muerte, o en momentos tristes con, en este caso, los niños preescolares. Alicia González nos dice, qué padres estas cápsulas para que los peques manejen las emociones, y también nos comenta, mi hija sufrió mucho la violencia emocional en la escuela. Pues fíjense, en un contexto como es la familia o en este caso la escuela, qué importante que se aborde este trabajo y que se evite precisamente que en estos contextos de formación, de acompañamiento a los niños, a las niñas, a los jóvenes, se eviten este tipo de situaciones y si se presentan, se aprovechen como experiencias formativas para reflexionar con ellos y resolver los problemas de una manera adecuada, echando mano de su autorregulación emocional. Pues bueno, con esto estamos llegando al final de la transmisión, amigas, amigos, y por supuesto también agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias por el aprendizaje de hoy, al doctor Arellano, al profesor Eduardo. Hemos llegado al final de esta emisión. Doctor Arellano, ¿con qué se despide el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos. Pues yo me despido con un agradecimiento por haberme invitado acá, por compartir y también recomendarles que escuchen todos estos programas. Van a ser diferentes cápsulas
y van a ver que no va a haber una que digan ustedes, esta me gusta más. Cada una maneja una emoción diferente, que van a ver identificados en algún momento de su vida con alguna de estas emociones, porque todo lo hemos vivido, estas 10 emociones primarias. Muchas gracias al doctor Arellano. Profesor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Con qué te despides? Yo solo quisiera, quiero agradecer, gracias por la invitación, pero sobre todo quiero recordarle a los niños que nos estén escuchando que liberen su imaginación, que imaginen el árbol donde vive Patita, que imaginen los colores que tiene Shizuki y que después, si pueden, lo dibujen o se hagan un traje de ese color o algo. Eso es lo que hay que hacer, sin límite, ¿no? Sin límite, adelante. Pues ahí lo tienen, una invitación al uso ilimitado de la imaginación. Es gratis, no duele y les aseguro que se van a divertir. Amigo Ángel, muchas gracias como siempre por acompañarnos. ¿Con qué te despides el día de hoy? Pues yo quisiera insistir en algo que comentamos al principio, antes de que entráramos a esta emisión, en la reunión previa que tuvimos, y me parece que lo que comentaron ustedes acerca de la importancia de tener una radio comunitaria en esta Escuela Nacional para Docentes de Jardines de Niños es algo que se tiene que hacer, tienen que ser los pioneros. Existe Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública, existe Radio Universidad de la UNAM, y está haciendo falta una radio normalista. Así Entonces, es. hasta tengo 2 sugerencias de nombre. Una sería Radio Comunitaria Jardín de Niños, o también podría ser Radio Comunitaria Normalista. En fin, puede haber muchos nombres, pero me parece que dada esta experiencia tan rica, tan importante, tan formativa, sería muy valioso que se retomara esta idea que tienen ustedes de fundar en su gloriosa institución educativa una radio comunitaria. Pues muchísimas gracias, te tomamos la palabra y por supuesto no quitamos el dedo del renglón, tenemos que ser los primeros en impulsar una radio para nuestra escuela y sobre todo en el contexto de las escuelas formadoras de docentes en la Ciudad de México. Esperemos que cuando regresemos a la escuela, nuevamente nuestras actividades presenciales podamos retomar o a lo mejor a través de internet podamos empezar a explorar algunos aspectos de este proyecto que sin duda alguna creo que sería de la mayor relevancia. Pues muchas gracias por los comentarios. Cerramos con algunos comentarios del chat también. Nos decía Patricia Sáenz que se congelaba la imagen y la voz. Pues esperemos que se haya resuelto el problema técnico. Ángeles Dávalos nos dice: un abrazo fuerte a mis queridos compañeros. Es un placer acompañarme de seres tan inteligentísimos, dice, tan talentosos y tan socialmente emocionales. Pues ahí los saludos, las felicitaciones. Tania Ortiz nos dice: muchas gracias, Tana, ahora duerme, pero mañana le pongo el programa y la dedicatoria. Creo que es la primera vez que escucho un programa de radio educativo adecuado a su edad y que además realmente al siguiente día quiso compartirlo con su papá y me estuvo recordando hacerlo con mucha emoción. Estoy segura que va a ser una gran sorpresa para ella ver la siguiente cápsula. Muchísimas gracias por crear estos contenidos para los niños que tanta falta hacen. Pues aquí lo tienen. Ángeles Dávalos, no digas, Angelito, nos van a robar la idea, deja que la registremos. No, ya está registrada aquí en vivo en Miradas Alternativas para la Transformación Educativa y en Ciberterritorio Educativo. Patricia Sáenz, gracias por compartir su trabajo y experiencia. Pues amigos, no olviden que en unos momentos más se estrenará aquí mismo en la página Miradas Alternativas para la Transformación Educativa de Facebook, se estrenará la segunda cápsula del Emoticiero de la Imaginación, Soc y la Alegría. Esto a través de nuestra página en la cual estamos transmitiendo. Muchas gracias a todas y todos
por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Educativo, un espacio por la búsqueda y exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. No olviden acompañarnos el próximo miércoles, pasaditas de las 9 de la noche, con Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos vemos el jueves en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Informativo, y el próximo lunes nos volvemos a ver acá en Ciberterritorio Educativo con una nueva emisión, con una nueva propuesta de experiencias educativas alternativas. No se la pierdan, que descansen y hasta la próxima.